presidente ejecutivo de Asobanca. Marco, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con su audiencia. Aquí estamos acompañados de mi compañero Enrique San Martín, Javier Segarra y quien nos saluda, Ramiro Cepeda. Marco, un poco para ponernos en contexto de la entrevista, Asobanca está preparando algún tema específico con las tarjetas de crédito. ¿Nos podría comentar algo de lo que está gestándose ahí en la Asociación de Bancos Privados? Porque el instrumento que casi todo el mundo que ejerce comercio, que tiene una vida social, que tiene un trabajo, que tiene necesidades, tiene el plastiquito con el cual soluciona muchas veces los problemas económicos del momento. Buenos días. Muy buenos días. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, la Asociación de Bancos, conjuntamente con un buro de crédito que opera en el Ecuador, que se llama Aval Buró de Información Crediticia, hemos realizado un estudio que le denominamos el ABC de las tarjetas de crédito. Estudio que tiene por objeto dos fundamentalmente. Uno, poner en blanco y negro información que hasta el momento no había sido sistematizada y mostrada de tal manera que pueda ser fácilmente visualizada y entendible para la mayoría de la población. Y dos, tocar algunos elementos alrededor de cuál es la funcionalidad y de la importancia del instrumento tarjeta de crédito para la reactivación productiva, para el comercio y para la inclusión financiera. Estimado Ramiro, eh, el informe nos muestra unos datos muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, podría comentarle, a sazón de que estamos en el mes en que se conmemora el Día de la Mujer. El estudio muestra cómo las mujeres tienen un mayor ritmo de crecimiento en el acceso y en el uso de la tarjeta de crédito. El ritmo de crecimiento del acceso de las mujeres a los plásticos, tarjetas de crédito, es, si comparamos entre el año 2022 y el año 2021, del 11.3%, en tanto que el ritmo de crecimiento del acceso de hombres a tarjetas de crédito es del 7%. Y claro, esto se refleja también en un mayor uso de la tarjeta de crédito, que también muestra al mismo tiempo que acceden en mayor cantidad las mujeres a este instrumento, también lo utilizan más. Así, las mujeres en el año 2022 usaron en un 11% más las tarjetas de crédito que lo que utilizaron los hombres, que lo utilizaron en un 7.5% más que en 2021. Entonces, datos como estos, estimado Ramiro, son aquellos que podemos mirar en el estudio este denominado el ABC de las tarjetas de crédito. Y A un ver, elemento adicional, Ramiro, si me dejas solo terminar esta claro, partecita claro. de la idea. Un elemento adicional para enganchar el por qué miramos que hoy por hoy la tarjeta de crédito se ha vuelto en un instrumento fundamental para la inclusión financiera. Durante el año 2022, a través de créditos tradicionales, llamémoslo así, la banca privada logró traer al sector bancario por primera vez con un crédito bancario de los tradicionales a aproximadamente 106,000 clientes, pero a través de tarjetas de crédito, entregándole por primera vez a un joven, a un adulto, por primera vez una tarjeta de crédito, se logró bancarizar a aproximadamente 55,000 personas. Entonces, estimado Ramiro, hoy por hoy se puede decir que un tercio de la población que por primera vez accede a un crédito en el sistema bancario lo hace a través del uso de tarjeta de crédito. Discúlpeme, Ramiro, que la haya No interrumpido. se preocupe, es que varias lecturas. Primero, está bien la disección entre tarjeta abierta hombres y tarjeta abierta mujeres, pero lo que le interesa
al emisor de tarjeta de crédito es la morosidad, que las tarjetas estén entregadas en manos adecuadas. Al cliente lo que le interesa es que la tasa de interés que le cobran por el crédito diferido y el rotativo, que en el que paga lo mínimo o una parte mayor al mínimo, no sea tan elevado. Y lo que le interesa a los establecimientos es que la comisión por cada transacción no sea tan elevada. O sea, hay varios factores, pero hay informaciones que a mí me parece que son relevantes. Primero, ¿cuántos de los tarjetavientes la utilizan como tarjeta de consumo y no de crédito? Es decir, que todo lo que consumen en el mes lo pagan a fin de mes. Primera cosa. Y una mala lectura que yo siempre doy cuando voy al supermercado es cuando alguien va a la caja y difiere la comida, el costo de la comida, su factura de lo que consume para la semana la difiere. Y esto es una mala práctica, pues hay cosas que se deben diferir, hay bienes y servicios que son sujetos de diferimiento, como por ejemplo la compra de un televisor, de un refrigerador, el pago de una clínica, el viaje que usted va a hacer. Son cosas que se pueden diferir porque son gastos de una sola vez, pero los que son habituales es una muy mala señal que se difiera. Con todos estos elementos que le acabo de dar, recoge el estudio que ustedes están haciendo, estos elementos para saber la salud de las tarjetas de crédito de los tarjetavientes, porque muchos tarjetavientes cuando les dan una tarjeta de crédito creen que lo que le han hecho es un aumento de sueldo. Sí, sí, Ramiro, precisamente el estudio aborda todos los elementos que usted acaba de mencionar. Una buena noticia alrededor de la seriedad y la pulcritud con la que se maneja el análisis del riesgo de crédito al momento de otorgar una tarjeta se refleja precisamente en el índice de morosidad. Al año del 2022, las tarjetas de crédito que están clasificadas en segmentos dentro de nuestra normativa como un crédito de consumo, tienen un reflejo de una mora de algo más del 2%, 2.5, 2.7%, al cierre del 2022. Entonces, la morosidad está adecuadamente administrada y manejada. Lo que usted toca sobre la conducta de los tarjetavientes respecto del pago también está siendo tocado y analizado dentro del estudio. De la totalidad de las transacciones que se hacen a través de tarjetas de crédito en el Ecuador, el 40% de ellas se difiere con intereses. Es decir, la gente accede a la posibilidad que le da el emisor de la tarjeta de diferir su consumo de cualquier tipo que éste sea con intereses. El 39%, es decir, casi el mismo monto, que el 40% aproximadamente se paga como crédito rotativo, es decir, se paga en la cuota siguiente, se paga la totalidad del crédito en la cuota siguiente. Y el saldo que queda se reparte entre crédito diferido sin intereses y el crédito regular que a veces se lo financia a través de planes especiales ya con las instituciones. Entonces, efectivamente, Ramiro, hoy por hoy la conducta de la gente se está decantando por diferir con intereses o pagar la totalidad de su obligación en el mismo momento del corte siguiente. Los elementos que usted señala efectivamente son de varias aristas. La tasa de interés hoy por hoy de la tarjeta de crédito, dado que esta pertenece al segmento conceptualmente de consumo, tiene un tope máximo del 16%. Dependiendo de los planes y dependiendo de los tipos de consumo que se haga, no es poco frecuente, más bien es bastante usual que existan acuerdos o convenios específicos con locales comerciales o con tipos de consumo para que la tasa sea sensiblemente más baja. A ver, sí, pero yo quisiera saber si dentro de ese estudio que tienen dentro del segmento que utiliza el rotativo y patea la pelota hacia adelante, ¿cuántos clientes, qué porcentaje de ese 40% paga el mínimo? Porque eso también es una mala señal.
Bueno, el pago del mínimo, ese es un dato que no lo tenemos a la mano, Ramiro. Podría yo con mucho gusto hacerle llegar más adelante. Pero mire usted, efectivamente lo que usted indica sobre la conducta de pagar el mínimo podría entenderse como una señal de inadecuada de consumo. Sin embargo, el pago del mínimo le permite a usted, en la mayoría de los casos, el acceder a un financiamiento con frecuencia sin intereses. Es decir, usted paga el mínimo y hace uso del periodo de gracia que le otorga la tarjeta de crédito y por ese periodo de gracia no paga intereses. Entonces, si bien es cierto, podría ser visto como una conducta que mal administrada no es propia de una adecuada educación financiera, sin embargo, ayuda a las personas a financiar bienes o servicios de larga duración con una administración adecuada del costo financiero. Como digo, o con costo cero, por lo menos siempre del periodo de gracia, o con costo cero durante todo el periodo, si es que ese es el acuerdo dentro del proceso de la adquirencia, que se llama técnicamente. Sí. Entonces, allí Ramiro, existen casos y casos. No, no es la generalidad de que es una mala conducta el pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Bueno, son puntos de vista. Es una mala conducta para el que la paga y es una buena conducta para el emisor de la tarjeta, porque mientras le paguen va cobrando unos intereses y generalmente interés sobre interés. Una pregunta. Yo he trabajado 2 veces en super de bancos y me ocupo el honor de ser director de un banco privado. Y un problema que se suscita es en los establecimientos cuando uno se acerca a pagar con tarjeta de crédito, le hacen un recargo o se lo simulan de tal manera, si me pagan efectivo le hago un descuento, que arregla que al resultado termina siendo lo mismo. Y cuando yo recuerdo, esto era una práctica que estaba vedada y vetada en los contratos de emisión de tarjeta de crédito y en los establecimientos, el que no haya una comisión adicional por el uso o el pago con tarjeta de crédito. ¿Esto sigue siendo así o se ha arreglado el asunto? Efectivamente, Ramiro, solamente con una parte con la que usted cerró su intervención anterior, habiendo sido usted director de una institución bancaria y además alto funcionario de la Superintendencia de Bancos, conoce que el cobro de interés sobre interés es una conducta que está prohibida por nuestra legislación y que es objeto de análisis y revisiones por parte del organismo de control, cuanto de la propia institución financiera internamente. Así que esa conducta no existe. Y como le decía, en el pago del pago mínimo, con frecuencia dentro de los planes de financiamiento, esto evita precisamente el pago de intereses porque dentro del pago mínimo está considerado un financiamiento sin intereses. Depende de los casos que se presenten. Sobre lo que usted pregunta, Ramiro, en esta parte, efectivamente el tema de las comisiones y el sobrecargo de la comisión por parte del local comercial a los tarjetavientes es algo que incluso lo trabajamos durante el año anterior con la Defensoría del Pueblo largamente, en varias reuniones de trabajo con las dos juntas, monetaria y financiera, con la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, Banco Central, y la Defensoría del Pueblo, a la cual nos invitaron también a participar a la Asociación de Bancos. En estas mesas de trabajo largas, que le digo, duraron varios meses, lo que se fue mirando es que la conducta de la recarga de la comisión hacia el tarjetaviente, primero es una práctica ilegal, está prohibida por la normativa vigente y establece que los locales comerciales no pueden hacer esta recarga al cliente. Sin embargo, dentro de estos análisis lo que se detectó es que, si bien es cierto, es algo de lo cual se habla frecuentemente, los esfuerzos que ha venido haciendo los organismos de supervisión y de control, superintendencias de bancos, incluso la Defensoría del Pueblo apoyada en su momento por las intendencias de policía, han venido reduciendo y controlando este hecho que es exclusivo de algunos locales comerciales y de algunas situaciones en las cuales el local comercial carga la comisión que él debería pagar por el uso del sistema, le carga al tarjetaviente.
En esa parte, Ramiro, lo que debo señalar además es que desde hace más de 20 años, como usted conoce, existe una normativa que regula el valor de la comisión que cobran los locales, que puede cobrar el sistema de tarjetas de crédito a los locales comerciales. Hoy por hoy, el promedio de esa comisión a locales comerciales es del 2%. En un análisis que nosotros hicimos, Depende del bien y servicio que se ofrezca, porque hay otros que es de menor y otro es mucho mayor cuando son objetos suntuosos. Las comisiones son mucho más altas, pero cuando se trata de víveres y alimentos termina siendo más baja. Así que eso es dependiendo del tipo de negocio. Pero déjeme aterrizar en otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Javier Segarra, de lo cual se quejan los tarjetavientes cuando le ponen costos o servicios no contratados dentro de su estado de cuenta. Eso fue un problema hace unos 3 o 4 años que saltó a la luz. Fue solucionado en una medida más o menos parcial, pero hay un costo que sí creo que debería propender la SOBAN de que se ponga en la tarjeta de crédito para evitar muchas situaciones y bajarlo al mínimo, lo que se llama el seguro de desgravamen, para que la persona que fallece, sus herederos, sus deudos, su viuda, no tengan la responsabilidad, aunque la tienen legalmente, pero no tengan esa carga financiera que puede ser solventada con un costo mínimo por un seguro de desgravamen. Y lo que usted me dijo sobre el interés sobre interés, cuando alguien cae en mora y queda en situación ya de entrar a prelegal y legal, cuando usted pide el desglose de lo consumido versus todo lo que le viene encima, usted se da cuenta que efectivamente sí hay pagos de interés sobre interés. En ese momento se da cuenta, no antes. Su comentario. Gracias, Ramiro. Bueno, ahí ya deberíamos entrar en análisis un poco más finos y técnicos, porque lo que existe es un cobro del interés de mora, que es el cobro de un interés por una penalidad de no haber pagado oportunamente la tarjeta. Pero Ramiro, no me quiero estancar allí porque usted toca un tema muy importante respecto de una buena práctica respecto de la administración de la tarjeta de crédito. Eh, Hoy por hoy es bastante usual que la tarjeta de crédito sea ofertada al tarjetaviente con la posibilidad de contratar un seguro de desgravamen. Y el contratar un seguro de desgravamen es una práctica muy sana, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, estimado Ramiro. Y la Asociación de Bancos, precisamente hace varios años ya, propuso a la Superintendencia de Bancos que como una práctica regular y normada se establezca que todo tarjetaviente deba contratar con el seguro de su preferencia, porque la normativa sobre la contratación de seguros en materia de créditos está vigente desde hace al menos 15 años y establece la posibilidad de que la persona ofrezca cuál es el seguro con el cual quiere contratar, contrate este seguro de desgravamen porque es una cobertura para él y una tranquilidad para su familia. Existen otros créditos en el sistema financiero, por ejemplo, el crédito hipotecario o el crédito de vivienda, el cual establece la obligatoriedad de contar con un seguro de desgravamen. Y lo que se ha propuesto es que efectivamente esta práctica debería ser generalizada en todos los créditos, pero al menos en los créditos de consumo y en tarjetas de crédito adicionalmente. Lamentablemente, hace varios años, cuando se hizo esta propuesta, la superintendencia de la época reflexionó que debía más bien incentivarse a la gente que contrate estos seguros a través de una adecuada educación financiera, trabajo que se ha venido haciendo, y hoy por hoy existen lo que usted lo conoce, Ramiro, que se conocen como los microseguros, que son seguros que tienen unos costos bastante bajos. Efectivamente, hace varios años se dio una discusión sobre los costos y los cobros de estos seguros que
que habría contratado la gente o que la gente señalaba, sobre todo las personas que presentaban sus quejas, que señalaban no habían contratado. Mire, dentro del proceso, la Asociación de Bancos fue llamada por la Asamblea Nacional, por la Justicia, la Corte Nacional, perdón, la Corte Provincial de acá de Pichincha, dos o tres jueces acá en Quito llamaron en procesos judiciales a varias instituciones bancarias, a la Asociación de Bancos, la Asamblea igual, a la Asociación de Bancos y a la Superintendencia de Bancos para analizar esos temas. Y luego de varias auditorías, tres auditorías que hizo la Superintendencia de Bancos, logró detectar que no existieron casos de cobros en donde la aseguradora no haya contado con un permiso o una autorización para hacer estos débitos. Sin embargo, como usted dice bien, Ramiro, se encontró que había procesos que podían tener mejoras en la colocación de esos seguros por el lado de la aseguradora, que finalmente es la que presta el servicio y la que hace la cobranza a través de un medio de pago que es la tarjeta de crédito. Y en esos procesos la Superintendencia de Bancos comenzó a trabajar con las prestadoras de los servicios, así como la Asamblea también aprobó una normativa que hoy es de obligatorio cumplimiento para las prestadoras de servicios de cualquier servicio y que sea cobrado a través del sistema financiero o de las tarjetas de crédito. Marco, buenos días. Javier Segarra le saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Javier, qué gusto. Muy buenos días. Buenos días. Más o menos 24 entidades bancarias privadas existen en el país. Corríjame si me equivoco. Así es. Ok. Los activos de esas 24 entidades bancarias, ¿cuál es el monto que llega hoy en día? ¿Estás creciendo? ¿Es superior al año anterior? ¿Cuál es la cifra que tienen? Perdón, activos. Javier, se cortó. Sí, los activos del sistema de bancos privados a la fecha, ¿es superior a la del año anterior en relación a la misma periodo? A ver, Ramiro, allí yo dividiría tu pregunta en varias partes. La parte del otorgamiento de créditos, que es la parte importante respecto de los activos, de las cifras bancarias, tiene un crecimiento entre el año 2022 y el año 2021 de aproximadamente el 30%. 39,000. Perdón, Ramiro, 30%. Se está cortando. No, del 13%. Ah, 13%, ok. 13%, perdón, está algo cortado y no se preocupe, siga Marcos. Algo pasó. Del 13%, 39,000 millones de créditos fue lo que se otorgó en el año 2022 por parte del sistema bancario en cartera de crédito a sus clientes. Y en nuevos créditos durante el año pasado, nuevos créditos, es decir, créditos frescos, digámoslo así, se otorgaron durante el año pasado aproximadamente 29,000 millones de dólares en nuevos créditos. Pero estas dos cifras que podrían decirnos mucho o no decirnos nada, muestran unas cifras más importantes por detrás, que son la cantidad de personas que accedieron a nuevos créditos. ¿Y por qué es importante esta cifra? ¿Por qué? Porque estas personas que accedieron a nuevos créditos, que fueron aproximadamente 106,000 personas a través de los créditos tradicionales, llamémoslo así, porque son personas que antes del año pasado no habían podido acceder a un crédito bancario y muy seguramente estaban siendo explotados en la usura o en el chulco, pagando tasas de interés superiores al 1,200%. Por ello, no es menor, estimado Javier, el esfuerzo de los nuevos créditos otorgados y los nuevos clientes que accedieron a créditos durante el año 2022. Esto reflejaría, Marco, que el depositante ecuatoriano, el usuario de la banca privada, ahorra poco a largo plazo, en definitiva. Ramiro, perdón, Javier, una pregunta importante la suya. Mire, el ritmo del crecimiento de los ahorros en el último trimestre del año pasado tuvo una desaceleración. Tuvo una desaceleración. Sin embargo, las captaciones cerraron en aproximadamente 42,000 millones de dólares.
Esos 42 mil millones de dólares tienen hoy por hoy una desagregación en donde el mayor rubro se llevan los depósitos a largo plazo, con una tendencia de colocación, de captación superiores a 90 días, con una mayor tendencia de este tipo de créditos. Esto se da efectivamente por un cambio de la conducta del cliente bancario, de la persona que tiene capacidad de ahorro, que hoy por hoy ha pasado sus depósitos a la vista o los depósitos de ahorro o monetarios y los monetarios o los de cuenta corriente, como se los conoce, a depósitos a plazo con una mayor consistencia en los depósitos de más de 90 días. Entonces, Javier, hay confianza en el sistema que se refleja en un crecimiento de los depósitos que crecieron en relación del año 2021 a un ritmo de entre el 6 y el 7%, es decir, un crecimiento menor al ritmo de la colocación, pero continúa creciendo con una configuración como lo acabo de señalar. Marco, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el panel de I99 y a través de las plataformas de las diferentes redes sociales y en YouTube y también en Facebook Live. Gracias, que tenga una buena mañana, Marco. Estimado Javier, muchísimas gracias. Ramiro, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a todos por el espacio. Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancas de la Banca Privada del Ecuador. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer la